Entonces estábamos hablando de las estructuras del tejido muscular, en generalidad la nomenclatura de estructuras de las fibras, hemos hablado de la estructura fina, los tubos. Aparte de las bandas A, las bandas I y las bandas Z, esas serían las bandas claras y las bandas oscuras. Y eso, al microscopio electrónico se ha visto que había las bandas oscuras que están formadas de miosina y las bandas delgadas de actina, ¿vale? Además tenemos las bandas Z, donde están unidos los filamentos delgados. Al centro de la banda A dice la banda H. La banda H al centro tiene una pequeña banda delgada que está compuesta de miosina y proteína C. Ya saben que hay 6 filamentos delgados al centro, un filamento grueso. Es una nueva distribución. Estamos recordando los filamentos gruesos. La molécula de miosina compuesta por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Necesito no piense por favor, ya yo en la anterior que hemos visto. Los delgados componen principalmente la actina, filamentos de actina delgados. Pero no es solo filamentos de actina, también encontramos moléculas de tropomiosina y troponina, o sea, 2 moléculas más. Inclusive la molécula de troponina hay 3 clases: troponina T, troponina C y troponina I. La T se fija en la tropomiosina, la troponina C afinidad con un calcio y la I se fija en la actina. Toda controlada por el sistema nervioso somático voluntario. Somático quiere decir que esto tiene que entender el somático voluntario. Por el sistema nervioso, que la próxima clase ya es el sistema nervioso. Estas 3 clases de troponina. Ahí está más o menos un dibujito que nos sirve, que es estos cóncavos son actina. Y estos como cordocitos que salen a ayudar la tropomiosina, y la troponina es más o menos globular, una molécula globular. Tiene que unirse los filamentos gruesos formados de miosina con los filamentos delgados para que haya contracción muscular. ¿Cómo se unen? Con impulso nervioso que llega hasta la membrana externa, la membrana de la fibra muscular. La anterior clase hemos dicho, la membrana de fibra muscular se llama plasmolema. Se está cambiando la membrana plasmolema, las mitocondrias plasmosoma, el retículo endoplasmático liso, el retículo sarcoplásmico y el citoplasma el sarcoplasma. La membrana sarcoema. Entonces, con eso vamos a avanzar un poquito más. Y aquí vemos el mecanismo de contracción. Cuando llegue esa contracción, se van a entrecruzar las fibrillas. Estas fibrillas que están separadas se entrecruzan, se van a unir. Es como poner los deditos a apretar. Entonces, estos delgados se van a juntar. Los delgados, este delgado con este delgado se junta al centro y desaparece la banda H. Pero hemos visto eso como si esto es relajado cuando no hay contracción, ¿no? ¿Y cómo se juntan los filamentos? Ahí están. Los delgaditos se van a acercar y
al acercarse a los delgados, se desaparece la banda H, ya la banda H se ha desaparecido. Entonces, en la contracción desaparece la banda H y se apunta la sarcómera. La sarcómera más o menos 2,5 micrómetros, ¿no? Anótense 2,5 micrómetros, y eso se acorta cuando llega el impulso nervioso. ¿Cómo se acorta? El impulso nervioso llega aquí a la membrana celular, sarcolema, y de ahí este sarcolema se penetra al interior de las fibras mediante unas prolongaciones llamadas túbulo transverso. Estos túbulos transversos están a la altura, el límite entre las bandas A y la banda I. Este blanquito aquí es banda A, y esta es la banda A, y la banda I, clara, la A oscura. En el centro, ahí aparecen estos túbulos, que son prolongaciones del citoplasma, de la membrana celular de la fibra, o sarcolema. Estos túbulos están rodeados por bolsitas, que son cisternas del retículo sarcoplásmico, en ambos lados. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces se llaman tríadas, porque forman una fila, las bolsitas del retículo sarcoplásmico, aquí hay otra fila y al centro del tubo. Entonces son 3 elementos en un lado y otros 3 en otro lado, entonces son tríadas. Existen tríadas en el tejido muscular esquelético. Estos tubos a la altura de las bandas y las caras y las bandas oscuras. En este límite más o menos se encuentran las tríadas. ¿No lo entendéis, jóvenes? En ese límite están las tríadas. Estamos hablando del tejido muscular estriado. Entonces, tiene dos tríadas, ¿verdad? Bien, yo creo que hasta ahí nos vamos a hablar de un caso un poco rápido, pero ahora, vamos a ver, no estamos hablando de la inervación muscular. ¿Cómo llega la inervación muscular? La próxima vez vamos a ver un poco más. El tejido nervioso tiene prolongaciones dos, unas son dendritas y otra axón. El axón es el que lleva el impulso. Esas puntitas del axón o prolongaciones de axón llegan hasta la membrana muscular. Este que lleva la membrana muscular. Y este sería un dibujito grande, por supuesto, de una terminación axonal, es decir, terminación del axón. Esas terminaciones en las puntitas de nuestro llevan estos puntitos que se llaman vesículas, 300.000 vesículas de neurotransmisores, ¿no? Que dice, en la terminación axoniana que llega a la membrana del músculo, existen más o menos unas 300.000 vesículas de neurotransmisor, especialmente de la acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina. Estos son mitocondrias. Ahora, esta terminación axoniana se engarza, se enclava en la membrana del músculo estriado. ¿Cómo? Esto es como un enchufito. Como la radio, la televisión, ¿sí? Tiene que entrar en unos puntitos también sobre la membrana muscular. El enchufe entra unas cláusulas y penetra del positivo al negativo, ¿verdad? O sea, como llamamos del macho a la hembra, entra, y en la que recibe tiene los huequitos. Entonces, esta membranita de entrada se llama presináptica y los huequitos postsináptica. Entonces, esa membranita que está en la puntita se llama membrana sináptica, que hay presináptica y postsináptica. La postsináptica ya está en la membrana del tejido muscular y la presináptica está en la membrana del nervio. Por ahí llega el impulso nervioso para que se produzca la contracción del músculo estriado, voluntario, ¿no? El tiempo de la contracción son fracciones de segundo. A veces un axón inerva una o dos, tres fibras. A veces un axón inerva varias fibras, como en este caso. Cuando inerva
una sola o dos fibras, la respuesta es rápida. Hay músculos que son inervados por fibras nerviosas, una o dos. ¿Cuáles son? Las más rápidas de los músculos que encontré son los músculos del párpado, ¿no? Un guiño de ojo, ¿no? A veces un guiño de ojo es tan rápido que no ve nadie, uno solo, lo que están en el mundo. En cambio, los músculos de la espalda es más lento, porque un solazo puede inervar varios músculos. El más rápido es el músculo del párpado. Entonces, necesito montar un cuerpo. Esa es la inervación muscular. Bien. Eso ocurre en el músculo estriado. Ahora, vamos a la parte de la inervación. Seguimos con inervación. Estos son inervación motora. También hay inervación sensitiva. Y otra, una inervación sensitiva que se encuentra al centro del músculo. Hay una especie de bolsitas que se llaman usos musculares. Este está al centro del músculo. Son fibras que se llaman, no sé, un uso que se llama uso. Fibras intrafusales. Estas fibras son sensitivas y son fibras pequeñas con sus núcleos en bolsa o en cadena, bolsa núcleo o en cadena. Estos van a limitar la contracción muscular. La contracción muscular. Hace unos esfuerzos, ¿no? Pero cuando ya mucho peso ya no se puede alzar, ya no hay fuerza. Entonces, esto está limitando estas fibras intrafusales. Fibras intrafusales con sus núcleos en bolsa o en cadenas, así se denomina. Y estas fibras también están inervadas por filetes nerviosos sensitivos. Que son en zona de flores, el otro así se llama filete en zona de flores, el otro se llama filete en neuromuscular, en fin, son filetes. Pero acuérdense que estos se llaman usos musculares. Pregunta, ¿qué son los usos musculares? Son órganos sensitivos que se encuentran en el interior de los músculos estriados. Repito, ¿qué son los usos musculares? Son órganos sensitivos que se encuentran en el interior del músculo estriado. Fibras intrafusales, dentro de uno, fibras intrafusales, que limitan la contracción muscular. O sea, hasta un punto podemos contraer. Aparte de esto, existen otros usos tendinosos o de Golgi que se encuentran en el ligamento. Estoy apuntando aquí los ligamentos. El ligamento también tiene sus órganos sensitivos, que se llaman órganos de Golgi, los órganos de los estriados. Son usos tendinosos que también limitan el estiramiento. Cuando el músculo se está contrayendo mucho, el tendón a veces avanza. Entonces intervienen los usos tendinosos o usos de Golgi. Estos nuevos sensitivos de Golgi o usos intervienen. ¿Qué hace? Cuando se contrae mucho, esto hace que el músculo ya se dilate, se suelte, para que no se arranque el tendón. ¿No? Es lo que ocurre en los futbolistas alguna vez, cuando se quiere hacer la contracción del músculo, el tendón se puede distender, romper. Y que el tendón se repare es bien difícil, porque el tendón cuando se rompe, en lugar de unirse es como una liga. Ustedes cortan una liga y ¿qué pasa? La liga más bien se separa más, y ahorita ocurre el tendón. Y la reparación del tendón larga de meses. A mí los futbolistas hasta 6 meses, un año están sus problemas del tendón cuando se rompe. Pero ahí hay usos tendinosos, usos de Golgi que limitan también el estiramiento del tendón. Repito, los usos tendinosos, usos de Golgi son órganos que limitan el
estiramiento del tendón. Cuando se contrae mucho el músculo, el tendón se distiende mucho, se estira. Pero cuando ya no aguanta más, manda un mensaje al cerebro para que venga y suelte el músculo y el tendón ya no se arranca. A veces eso ocurre, ¿no? Cuando yo la niña me probaba de las manos. Pero llegaba un momento en que no aguantaba y soltaba, me caía. Quiere decir que el tendón ya estaba avisando que su músculo ya no puede contraerse más. Son fibras interfaces de usos musculares. ¿Ya les ven, jóvenes? ¿Alguna preguntita? Ya hemos visto las explicaciones, la inervación, las contracciones. En una contracción desaparece la banda H y también disminuye las bandas I. ¿No? Con todos los elementos. Ahora vamos a ir a ver parecido con eso, pero en el corazón, o sea, el músculo estriado involuntario. Ahora nos encaramos a otro capítulo que es el involuntario. El músculo cardíaco miocardio tiene la misma conceptura del músculo esquelético. Cuando digo esquelético es el estriado voluntario, hablo directamente del músculo esquelético. Vamos a ver sus células, su estructura de sus intercalares, todo lo que pasa con el miocardio. Bien, el corazón es el miocardio. Y vamos a ver sus células, sus células que forman el músculo del corazón. En primer lugar, vamos a ver algunas diferencias con el músculo esquelético. Primeramente, el músculo esquelético eran fibras que tenían muchas células o muchos núcleos, ¿verdad? Entonces eran células multinucleares. El músculo cardíaco tiene un solo núcleo, a veces dos. Bien. Igual tiene sus fibras, igual tiene sus bandas y sus bandas A, todo igual. Pero lo que pasa es que en el músculo esquelético es una fila de las sarcómeras. Y ahora esto va así, ¿no? Todo es una fila. En el músculo cardíaco no es fila, sino más bien son células que terminan en las bandas Z. Pero después se va a unir con otra célula que termina en la banda Z en forma transversal o en otra forma. O sea, es una especie de uniones, ¿no? Cuando alguna vez ustedes han jugado casinos, cartas, uno lo hace así, ¿verdad? Y las cartas, por todos lados se pasan. Más o menos igual esa constructura tiene el músculo cardíaco. O sea, son como cartitas que están así, no están en fila, sino están así, uno mezcla, ¿no? Igualito. Más o menos esa constructura es las fibras del músculo cardíaco. Pero aquí también hay banda Z. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Aquí también hay banda Z. Las uniones son así, como en escalera. Esta es una célula, aquel otra, esta encima de otra es una escala. Sus núcleos, estos son sus mitocondrios. Y están unidos más o menos así. Esta es una sarcómera del miocardio, que está otra. O sea, no hay uno encima del otro. Entonces hay uniones longitudinales y uniones transversas entre células. Sus extremos son las bandas Z. En las uniones transversales, más o menos, pueden ser desglosomas o uniones en fase. Y en las uniones longitudinales, vamos a ver uniones comunicantes. Entonces, anótense eso. Las células del músculo cardíaco se unen transversalmente donde presentan desmosomas. Y longitudinalmente hay uniones que unen, se llaman uniones comunicantes en las uniones longitudinales. Y en las transversales tenemos desmosomas y uniones en fase. Y en las longitudinales uniones comunicantes, repito, las uniones
no muscular y no nos comunicamos. Esa es la primera. Bien, resulta que en las células del tejido muscular cardíaco existen bandas Z y también existen los túbulos que intervienen en la contracción. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a hablar del músculo esquelético, las tríadas, ¿verdad? Aquí algunos se la van a ir y la van a... En el tejido muscular, en el miocardio, existe igualito, pero ya no son tríadas, sino díadas. ¿Qué quiere decir díadas? Que los túbulos están muy cerca a la banda Z. Y muy cerca a la banda Z también están la fila de cisternas del retículo sarcoplasmático. O sea, en el tejido muscular del corazón, el miocardio, no existe tríadas, sino díadas. A ver. Bueno, son díadas. Bandas A, siempre las bandas A, los discos Z. Pero cerca de los discos Z están las díadas. O sea, los túbulos transversos y las cisternas del retículo sarcoplasmático. Las cisternas del retículo sarcoplasmático, esas bolsitas, liberan el calcio, y el calcio actúa para la contracción. ¿Cuándo liberan? Cuando viene el impulso nervioso a través de los túbulos. Entonces, cerca de las bandas Z están las díadas, que consisten en un túbulo de la membrana celular junto a una hilera de bolsitas del retículo sarcoplasmático. Repito, en el tejido miocardio no hay tríadas, sino más bien hay díadas. ¿Bien? Ahora, otra cosa. Las contracciones de este músculo son involuntarias. Están controladas por el sistema nervioso autónomo vegetativo y los impulsos del sistema autónomo del corazón. O sea, el corazón va a estar contrayéndose rítmicamente. O sea, no es cuando queremos, cuando no queremos. Si estamos viviendo, igualito se va a estar cumpliendo. Por favor. Entonces, las contracciones son involuntarias. Las contracciones son involuntarias del músculo cardíaco. Hemos hablado de que las bandas Z están cerca a la piel y entre ambos hacen lo que se llama los discos intercalares. O sea, aquí están los discos intercalares. Aquí habría los discos intercalares. En lugar de las bandas Z, mira, junto a las díadas, es lo que se llama los discos intercalares. Disco intercalar es un límite entre una célula y otra célula. O sea, no es seguido con el esqueleto. Aquí es como graditas, es como un montón, si vemos ustedes, igual está limitado a las células. Y en el límite de cada célula, el disco intercalar. Entonces, esas son las condiciones. Repito, el miocardio no es multinuclear, tiene un solo núcleo o dos. Central, no periféricos. En el esqueleto son periféricos, en el miocardio son centrales. Sus células no son fibras largas, no, son por partes, ¿no? Separados por discos intercalares. Cerca del disco intercalar está
las díadas. Hablamos del músculo liso. El músculo liso responde a la inervación autónoma. El músculo liso generalmente se encuentra en las vísceras. En el estómago. El músculo liso tiene sus células en esta forma, en forma de usos. No son fibras largas, sino más bien así, en esta forma de usos, que tiene su parte central ensanchada. Se encuentra en vísceras, en los vasos, en el endotelio. El músculo liso tiene un núcleo central. Repito, obedece a la inervación autónoma. Posee también filamentos gruesos y delgados. Filamentos gruesos y delgados, igual que el músculo estriado. Pero los filamentos delgados tienen actina, igual que los otros músculos. Pero no tienen troponina. Tienen tropomioxina, pero no tienen troponina, repito. Los filamentos delgados del músculo liso no tienen troponina. Está controlado por el sistema nervioso autónomo, para la inervación simpática de la noradrenalina y para la parasimpática la acetilcolina. Eso vamos a ver después, la degeneración de músculos. El músculo liso no es como el músculo esquelético que se contrae toda la fibra. Aquí no, se contrae por partes. En un estudio al microscopio electrónico encontramos que existen unos puntitos en su exterior, en la membrana del músculo liso, de la fibra del músculo, que se llaman cuerpos densos. Estos cuerpos densos actúan igual que las bandas Z del músculo esquelético, o sea, sostienen los filamentos gruesos y delgados, los cuerpos densos. Además, aquí existirá retículo sarcoplásmico, existirá tríadas, existirá díadas, no. Lo que existe son unas bolsitas externas que se llaman vesículas sarcolémicas, que también actúan igual que las díadas. Las vesículas sarcolémicas liberan el calcio para la contracción del músculo liso. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las diferencias? Tienen un núcleo central. ¿Tienen filamentos gruesos y delgados? Sí. Pero sus delgados no tienen troponina, o sea, la contracción no es igual que el del músculo esquelético. En vez del disco Z, tienen cuerpos densos, que actúan igual. Y en vez de díadas y tríadas, tienen vesículas sarcolémicas. Repito, en vez de díadas o tríadas, tienen vesículas sarcolémicas. O como en algunos textos dicen, vesículas subsarcolémicas, que actúan igual en la contracción. Y en vez de bandas Z, tienen cuerpos densos. ¿Han entendido cuál es esto? Ya. Son inervados por el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso autónomo, lo vamos a ver en la próxima clase, tiene dos clases de fibras motoras, la simpática y la parasimpática. La simpática actúa en un neurotransmisor, la noradrenalina, y en la parasimpática la acetilcolina. Esto es inervación del control del sistema nervioso autónomo está. Inervación simpática, la noradrenalina, con inervación parasimpática, la acetilcolina. Esto también vamos a hacer y vamos a recomendar en la próxima clase también. Bien, ahora vamos a ver la degeneración del músculo en general. El músculo esquelético, células no tienen actividad mitótica y se degenera por células satelitales. Es decir, cuando se pierde el músculo esquelético, entonces cuando nos muerde el perro se lo come el músculo esquelético, entonces tiene su actividad es a base de las células satelitales. Son células satelitales que pueden convertirse en células de tejido muscular. Esas pueden degenerar, pero de por sí el músculo esquelético no se degenera. Solamente a través de células que están satelitales, como dicen, están en el borde de la membrana. Son como pericitos que pueden volverse células musculares. Esos pericitos también en cualquier momento pueden volverse células musculares en personas que hacen mucho ejercicio, en personas que quieren aumentar masa muscular, ¿no? Y hay elementos que sí que tienen que aumentar masa muscular. No, hay varias sustancias, proteínas, suplementos, todo eso. Los jóvenes, ¿sabes qué hacen? Gimnasios, esos saben, ¿no? Cuando a veces esos suplementos no sabemos también qué otro componente tendrán. Es lo que está pasando con un jugador de Rodrigo, que tomaba esos suplementos para aumentar masa muscular. Pero su nutricionista no le ha dicho, pues, qué cosas más contiene aparte de eso. A veces solamente puro ejercicio, proteínas es suficiente. Tomar suplementos a veces tiene consecuencias. Bien, el músculo cardíaco es incapaz de degenerarse, anótense. El músculo cardíaco es incapaz de degenerarse. Si se degenera se va a cicatrizar, se va a hacer fibroso. El músculo liso tiene capacidad mitótica para formar células de la misma clase. ¿Qué quiere decir? Que el músculo liso, tanto el estómago, el intestino, sí se puede degenerar. ¿Esta anótense, jóvenes? ¿Ya? Bien. Este es el músculo liso, esqueleto. Atención que lo vamos a ver en el laboratorio, corte transversal del músculo esquelético, músculo cardíaco, está. Así se ve, bien, en escalera son con sus núcleos. También prosopústico, músculo liso. Jóvenes, ¿tienen alguna preguntita acerca de eso? De los músculos, ya saben la diferencia. El esquelético obedece a la voluntad. El músculo miocardio obedece al sistema autónomo. El liso también. ¿Dónde está el músculo miocardio? El liso es un músculo liso que se encuentra en las vísceras, en los órganos huecos, también en los vasos sanguíneos, ¿no? Y ese músculo liso puede degenerarse, los otros casi no pueden degenerarse. Hemos hablado de las bandas, las bandas en el músculo liso no hay bandas A ni bandas I, son todos fibras que tienen forma de uso y que la parte gruesa siempre coincide con las partes delgadas, o sea, forman capas, por capas. La contracción del músculo liso necesita menos energía, pero es más lento y más larga su contracción. En cambio, la contracción del músculo esquelético es más energía y rápida. O sea, el más lento en contraerse es el músculo liso, pero se contrae en forma rítmica, ¿no? Y además no obedece a la voluntad. Nosotros podemos comer y dormir, pero las paredes del intestino que está en el músculo liso va a funcionar en forma autónoma, no depende de nuestra voluntad, no es como el músculo esquelético.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Las fibras del músculo liso también pueden producir, no solamente pueden producir glucosamino glucanos, pueden producir glucoproteínas y pueden repararse a sí mismos, es decir, formar nuevas células. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que estamos ahora. Creo que hemos hecho muy rápido la cosa. Ya. Jóvenes, entonces, para el día viernes, que vamos a comenzar tejido nervioso. ¿Ya? Ustedes pueden un poquito leer en internet, escribirlo, y venir el viernes a preguntar qué es esto, qué es el otro, usted me ha dicho esto, usted dice otra cosa. Es bonito conversar, yo tengo que aprender, ustedes tocan a aprender en la universidad, por eso en la universidad, todos aprenden, ¿no? No es escuela, lo que dice el maestro, aquí hay que discutir, eso se llama investigación, y es muy bonito, tanto para el docente como para los jóvenes. Estos jóvenes se acuerdan que todavía vienen con más temprano.